Gracias y bienvenidos una vez más a Intensidad 40. Hoy tengo la bendición de contar con una persona que pudiéramos decir que es padre, es esposo, es hijo, por supuesto, pero también tiene los roles de ser profesor, ser teólogo y ser pastor. Y hoy quisiéramos tener esa plática con Jules Martínez. Jules, gracias por estar con nosotros. Gracias, es un placer estar aquí, no solamente contigo, sino con toda la gente que se va a estar conectando y disfrutando de esta conversación. Mira, Jules, como sabes, en Intensidad 240, pues somos bastante curiosos y nos gustaría conocer un poquito de tu background. Tú naciste en Puerto Rico, ¿verdad? Tú eres un boricua de pura cepa. Sí, yo nací en Arecibo, Puerto Rico. Crecí, hice mi escuela superior en la Trina Padilla de Sanz en Arecibo y luego estuve en la UPI. Entonces, cursé mis estudios universitarios en la UPR y después fue que salí para Estados Unidos, como mucha gente hace para seguir estudios graduados. Eventualmente regresaré a Puerto Rico, pero ya como que con familia y toda la cosa. Sí, y empiezas a hacer unas anclas, a hacer unas raíces que pues, hay que tomarlas en cuenta. Pero quizás antes de adentrarme quizás a ese proceso tuyo de tu educación, ¿tú eres hijo único? No, yo tengo dos hermanos de parte de madre y dos hermanos de parte de padre. Y de ellos yo soy el mayor. Así que... El primogénito. Exacto, soy el mayor y el que era responsable de todas las culpas. Así que... El mayordomo, sí, el mayordomo, el líder, el maestro, el tutor, el todo. Crecí con un buen corillo, entonces, sí. Ay, qué nice. Y te pregunto, Jules, ¿tú naciste en un hogar cristiano o tú conociste a Dios más de entrada de edad? ¿O cómo fue tu Sí, mira, encuentro? mi familia, como muchas familias en Puerto Rico, eran católicos por tradición. Algunos de ellos eran practicantes. La mayoría realmente solamente se asomaban a las experiencias de la misa durante la Semana Santa o un funeral, ¿verdad? O algo así, algo crítico o alguna celebración litúrgica del año. Pero no era una dedicación pura dentro de la experiencia católica romana. Así que yo comencé a ir a una iglesia evangélica de una alianza cristiana y misionera, porque un grupo de jóvenes en la alianza cristiana y misionera de Arecibo Pueblo me invita a algunas actividades. Realmente fue una muchacha la que me invitó, entonces yo estaba detrás de ella. Entonces yo dije, pues... si fue un yo... ancla por el interés quizás Exacto. conquistarla. Y Dios usa Exacto. caminos misteriosos. Y en ese proceso, pues tuve una experiencia, ¿verdad? ¿Qué Real. edad más o menos tenías cuando empezaste ese Pues, proceso? pues sí, yo estaba en el grado 11, 12 de la universidad, de la escuela superior en Arecibo, Okay. cuando comencé a familiarizarme con Junior, este grupo. senior, por ahí. Exacto, junior, senior. Entonces tuve la experiencia de ser bautizado ahí cuando estaba en senior, ya en la escuela superior. Así que ese fue parte del proceso de yo meterme a ser parte de una iglesia por primera vez en mi vida, conscientemente de que esta es otra comunidad. Y era un grupo de jóvenes vibrantes, eran unos 120, 130 jóvenes, Wow. de una sociedad de jóvenes grande, que en ese momento, estamos hablando de los mediados de los 90. Entonces, eso fue parte de la raíz, de tener una experiencia de conversión, de realmente conscientemente de seguir a Jesús, etcétera. Ya a esa edad, usualmente, ¿verdad? Sé que hay de todo, ¿verdad? Pero usualmente los jóvenes tienen ya más o menos trazado qué intereses tienen en términos de la universidad, porque ya el College Board usualmente te permiten cogerlo ya en 11, hay algunos que lo cogen en 11 y ya lógicamente en 12, y uno ya tiene que poner ahí qué concentración. Ya tú en 12, ¿qué aspiraciones tenías a nivel académico? Pues yo realmente pensaba entrar a la UPR como por el departamento de psicología. Tenía un interés de ir a ser psicólogo y comenzar, ¿verdad?, el bachillerato, pero un mes antes de
o sea, me aceptaron la UPR y un mes antes de entrar decidí cambiarme a premédica. Entonces entré por ciencias naturales. Yo en ese momento pues tenía aspiraciones de ser un médico y estaba pensando en infectología. Era bastante una subespecialidad en medicina interna, etcétera, especialista en enfermedades infecciosas. Pero una vez que yo entro a la UPI, pues entonces, y me comienzo a relacionar con el grupo de la CONFRA, la confraternidad en la UPR, que en aquel momento era el grupo estudiantil más grande de la universidad. Era uno de los grupos cuando yo cristianos estuve también, también. o sea, que ellos siguen teniendo bastante presencia. Ajá, correcto, y sigue siendo grande, ¿verdad? Estaba la Confra, la Escalerita, la ABU, esos eran los principales quizás. Ahí fue que me vi con la intención de cambiar el departamento, y fue porque como que tenía ese interés de estudiar filosofía, historia, me cambié a humanidades y luego terminé en antropología. Entonces, estabas en ese proceso de buscar quizás tu identidad también, y en esa búsqueda exploraste quizás, cogiste sabores de todo, porque si terminaste en antropología y diste bastante salto. Sí, que todos son, que uno pensaría que son vanos, pero yo creo que Dios tiene siempre un propósito, porque enriquecen, ¿verdad? El ser humano, y enriquece también tu ministerio y propósito de vida. Sí, o sea, inclusive la ambivalencia de uno encontrarse qué tipo de vocación, qué es lo que yo puedo hacer bien y disfrutarlo mientras lo hago, pues fue un proceso de crecimiento también. Yo pues como que coqueteé con la actuación, el departamento de drama, me acuerdo que tomé una clase con Dean Saya, que era uno de los profesores y del patio, ¿verdad? De la escena de actores y actrices, ¿verdad? En Puerto Rico. Pero terminé en antropología y ahí fue que se solidificó mi interés de yo comenzar a estudiar no solamente el asunto de cómo se construyen culturas, qué son tradiciones culturales y de otros países, sino también esta noción de que la fe cristiana es una fe histórica, que no está limitada a un ámbito solamente cultural. Entonces, ahí fue que yo comencé a como el rompecabezas, ¿verdad? De traer diferentes pedazos de diferentes lugares para ver dónde era que yo iba a aterrizar. Y fue un profesor antropólogo, me acuerdo, John Stinson, fue mi mejor profesor en toda la experiencia que tuve en la UPR. Fue el que más te marcó, fue el que más me marcó. Realmente fue como un mentor también. Y interesantemente, Stinson en sus clases le decía, mira, yo soy escéptico, no piensa que yo soy una persona religiosa, y tenía sus tremendas críticas para hacer tanto a la fe cristiana como a cualquier otra fe. Pero como buen antropólogo sabía cómo ser medido, sabía hasta dónde llegan los límites del discurso, etcétera. Pero fue él el que en una conversación me dijo, ven acá, te estoy viendo que te estás descuidando, como que no estás prestando mucha atención al grado que tú puedes dar. Y me acuerdo que una vez en la oficina me dice, tú no eres cristiano, ¿verdad? ¿Tú eres cristiana? Y dice yo, pues sí, soy cristiano. Y no se supone como que tu fe informa la excelencia con la cual tú haces las cosas. Y yo, wow. Despierta, Jules. Y ahí fue como que, o sea, mi profesor, que no comparte nada mi fe, que se declara escéptico, estaba tan interesado en mi bienestar que hasta hizo referencia a los valores que yo sí tenía y mis compromisos de fe, que él veía que yo estaba en la contra y todas estas cosas. Y esa conversación realmente me dirigió a perseguir estudios en seminario. Y ahí comienza mi trayectoria luego de la UPI para seguir estudios teológicos. Sabes que me encanta que me hayas mencionado esa anécdota, porque aprovecho la oportunidad para quizás abordar con las personas que nos están viendo de alguna manera cómo personas que pueden estar totalmente contrarias a nuestra creencia podemos nosotros convivir de una manera respetuosa, inclusive de una manera de bendición, porque en este caso el profesor escéptico fue el profesor que Dios utilizó en ese momento para un despertar en ti, un despertar de un llamado a llevarlo a otra dimensión,
a extrapolar también el quizás no solamente que llegaras a excelencia, sino que también auscultaras más tu fe y que utilizaras ese medio que te gustaba, que era la antropología, para continuar, ¿verdad? Y unirlo a tu fe y de alguna manera seguir creciendo. Y entonces, ahora mismo que vemos nuestra sociedad que está viendo tantos retos, precisamente por las diferencias, se quieren resaltar tanto las diferencias en vez de lo que nos une, que somos primero seres humanos, ¿verdad? Y los seres humanos compartimos tantas cosas, somos únicos. Y eso estamos claros, pero nuestra esencia no compite con que podamos nosotros convivir en comunidad, porque realmente somos entes sociales. Así que el vivir en comunidad es indispensable. Y me encanta esa dinámica y ejemplo que puedes traer, porque, ¿verdad? Las personas que nos ven pueden pensar que una persona que no sea de mi fe que me hable o que Dios la use. Claro que sí. Claro que sí. No, y realmente la experiencia, particularmente universitaria, donde tú tienes toda una pluralidad de visiones de mundo y de prácticas y todas estas cosas, algo sí que unía y proveía un terreno en común, era el interés en el bien común. Entonces, el bien común en sociedad. Y yo creo que eso es algo que yo aprendí mucho de este antropólogo y que se refleja en va a tener una marca en la manera en que yo hago academia y teología eventualmente. Pero sí, son hitos en la vida de uno que las personas menos inspiradas son las que formaron parte protagónica en el caminar de uno. ¿No? Y me encanta porque este bien común debería ser nuestra característica del cristiano, porque Jesús fue así. Jesús lo que buscaba era el bien común, más que quizás, porque a veces es que nos encuentran a los cristianos como las personas que queremos adoctrinar, ¿verdad? A otros, en vez de reconocernos realmente por el amor que es Dios, ¿verdad? Correcto. Y ahí nos lleva a reflexionar. So, que con ese pequeño ejemplo me encanta porque también se pueden sacar muchas cosas para nosotros reflexionar y crecer como individuos. Pero hablando de eso, decides definitivamente, este antropólogo toma, ¿verdad? Una conversación contigo que de alguna manera te lleva también a tu explorar lo del seminario. ¿Qué fue? Dijiste, oye, este profe, es cierto, lo tengo que llevar a la excelencia, pero ¿cómo es que decides? No, pues vamos a unirlo con teología. ¿Cómo entra en ti ese raciocinio, ¿verdad? Esa idea finalmente se concreta. Pues mira, yo tenía un par de amigos de la universidad, de la Facultad de Humanidades y de Ciencias Naturales, que éramos quizás un grupo pequeño dentro de la confra, que estábamos interesados en asuntos de cómo comunicar la fe ante tantos retos que ya sean que vienen vía filosofía, humanidades, antropología o las ciencias, y cómo hacerlo de manera constructiva, bien informada y todas esas cosas. Entonces, ya nosotros estamos envueltos en cosas donde nos estaban invitando diferentes grupos de iglesias a dar conferencias. Entonces yo dije, pues mira qué chévere. Aparte de yo entonces comenzar a desarrollar un interés explícito en estudiar teología y filosofía, fue ver que las oportunidades que se me estaban abriendo para enseñar, ya sea en el contexto de iglesias o en la universidad, el feedback, la retroalimentación que me daba la gente era, oye, eres bueno haciendo esto, mira, qué bien quedó esto, no lo había pensado de esta manera. Había una conexión bien con tu mensaje. Exacto, y la gente decía, mira, es un tema difícil, pero me ayudaste a entenderlo de esta otra manera. Y ese tipo de validación es sumamente importante en cómo uno encontrarse y decir, espérate, yo creo que esto va a ser parte de mi vocación. Te lo disfrutabas, pero a la misma vez veías que eras efectivo. Porque no es solamente disfrutarlo, es que ver que también eras efectivo en el proceso. Exacto. Y claro, uno, dependiendo de la tradición cristiana o iglesia donde uno venga, pues yo me acuerdo que el concepto de llamado estaba bien al frente de todo el mundo. Y si tú ibas a un retiro, allí es donde tú encuentras el llamado tuyo. Entonces había una cuestión bastante mística acerca de cómo descubrir llamados, pero no había mucha dirección práctica. Y en este caso, el estar en la universidad con estas experiencias de enseñanza, con la confra y haciendo otras cosas, se convirtieron en los criterios prácticos, mediante el cual yo dije, fíjate, yo creo que esta es la dirección que yo quiero seguir. Ahora,
¿en dónde lo hago? Pensé en hacerlo en Puerto Rico. Lo que a mí me interesaba, que era teología cristiana propiamente, no era enseñado en ninguno de los seminarios en Puerto Rico de la forma que yo lo estaba buscando, como una concentración completa. Y en ese momento llegó a Puerto Rico este apologista Ravi Zacharias, visitando Estados Unidos y de otros lugares, y entonces yo lo conocí personalmente, él estuvo en la universidad, etcétera. Y ahí fue que yo empecé a mirar a universidades en Estados Unidos. En ese caso, pues, encontré Trinity Evangelical Divinity School, donde este apologista había hecho su maestría, y encontré que había otra gente que habían ido a esta universidad. Y eso fue parte de yo descubrir que había otras alternativas. Entonces, entre Trinity, Princeton y otros lugares, pues decidí venir a Trinity en Deerfield, Illinois, a seguir estudios de maestría. Ahora, en ese momento yo no sabía qué yo iba a hacer con eso. Yo decía, yo voy a seguir esto, a ver, deja ver si, hasta cuánto me becan. Yo no sé sí, era qué. más el saciar esa curiosidad, ese aprendizaje que querías, quizás lo querías ver para ti y cómo lo podías aportar en tu iglesia, pero no algo tan formal todavía, entonces no lo habías conseguido. Todavía como que yo no tenía una noción de cómo yo voy a trabajar en esto. Mi iglesia local en Arecibo, pues, qué chévere. No es común que nuestra gente se vayan a seminarios a Estados Unidos, pero pues yo no sabía exactamente qué era lo que yo iba a encontrar. Parte del proceso fue entonces ir para Chicago para estudiar. En aquel momento fui con mi mejor amiga, Ana, que es mi esposa el día de hoy. Entonces fuimos, y ella estaba también en ese proceso de buscar definición vocacional. En el caso de ella entró maestría en consejería y psicología. Entonces, al entrar en ese proceso de yo comenzar en el seminario y estar sirviendo en una iglesia local de inmigrantes en Chicago, ahí fue donde se comenzó a tejer una vocación más clara. Y era el casamiento entre la academia, teología, filosofía y la práctica concreta de la iglesia local donde se bate el cobre. Claro. Ese mundo académico y práctico, desde el principio para mí fue inseparable. Pero estar en las experiencias con inmigrantes en Estados Unidos, segunda y tercera generación de jóvenes, viendo los grandes retos que las iglesias hispanas enfrentan acá, fue parte de mi formación. Y yo no quería despegarme de Puerto Rico, así que yo viajaba a Puerto Rico los veranos y navidades. Y también cogía un poquito de que la temperatura, cómo estaba acá. Pues claro, yo iba para la playa, iba para todo eso, para pasar los veranos en Puerto Rico y servir en mi iglesia. No quería despegarme de mi iglesia local, la que me dio los fundamentos para que yo siguiera. Así que eso fue parte del proceso. Llego a maestría, sigo sirviendo y mucha gente me preguntaba, ok, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Tú vas a ser pastor? Yo, pues no sé, pues quizás... Todavía estaba... quizás puedo seguir doctorado. Entonces la gente sí, pero es que o es pastor o eres doctor, pero no puedes ser las dos cosas. Tú eres un profesor o eres... Entonces había también esta asunto sí, estas posturas ya que te limitaban de algún modo, que tú decías, pero espérate. Y yo... pero no sé, o sea, me gustan las dos cosas, etcétera. Creo que soy bueno en ambas. Eventualmente, pues ya a terminar la maestría, se me hace una invitación a una iglesia en Puerto Rico para ser pastor titular. Y en ese momento yo me di cuenta que yo tenía más ansias de seguir estudios posgraduados de doctorado, de investigación avanzada. Así yo le dije a la iglesia, ustedes pudieran esperar en lo que yo solicito unos programas doctorales y una vez que yo me den la respuesta, pues yo decido para dónde es que voy y de esa manera va a ser claro para ustedes. Si yo digo que no, pues es claro que ustedes, pues no. Y si digo que sí, pues ok. Pues entonces en ese proceso, fui aceptado en Trinity Evangelical Divinity School y fui becado. Que eso era parte de un gran criterio para mí. Confirmación, Dios, que me bequen. Sí, tú hiciste tu esfuerzo, lo pusiste en oración, ¿verdad? Porque una cosa va de la otra. Tú hiciste la parte que como humano nos toca y dijiste, Señor, si es por ti, ábreme esa puerta. Exacto. Ábremela ya, ábremela. Del saque. Y lo interesante fue que la organización que vine a becarme, yo recibo una beca interna del seminario, que muchos seminarios tienen,
pero fue una organización internacional que se llama John Stott International Ministries. Ahora cambió el nombre y se llama The Langham Foundation. Y ellos su misión es preparar a personas que siguen estudios doctorales en Biblia, historia, teología y educación cristiana fuera de Estados Unidos. Gente que puedan venir ya sea a Europa o a Estados Unidos donde ellos quieran estudiar, ellos les van a pagar los estudios y parte del compromiso es que tú vas a volver a tu país a enseñar por ciertos años. Porque la presuposición es que en la mayoría del mundo la gran carencia de profesores, de cristianos con educación avanzada es un problema y dependemos mucho de la educación exterior y no tenemos gente desde adentro que conozcan el contexto y las iglesias desde sí, que lo pueda traducir a la cultura y realmente adaptar al lenguaje cultural para poder transmitirlo mejor, porque definitivamente, ¿qué más nos conecta a un pueblo que su cultura? Exacto. Ellos tenían esa tremenda misión. Ellos nunca habían becado a un puertorriqueño porque los puertorriqueños somos ciudadanos americanos. Entonces, parte del asunto es si tú becas a un ciudadano americano, se va a quedar en Estados Unidos. Entonces no va a volver. No. No, ya yo pagué los años. Ya tú viniste. Sí. Te viste tentado, no, mentira. Así que, o sea, entré en ese proceso y con el compromiso de volver a Puerto Rico. Ya entonces en el 2011 vuelvo a Puerto Rico enseñando en el Seminario Teológico de Puerto Rico como facultad. Estoy ahí loco enseñando, terminando la tesis doctoral, sirviendo en iglesia. Uno en Puerto Rico, cuando uno sirve en iglesia, uno es como el arroz, uno está haciendo 20 cosas a la vez y todo es voluntario. Eres un pulpo. Esto es, tú sabes, que si de corazón ahí vamos, qué sé yo, toda la cosa. Así que cuando llego a Puerto Rico, el primer año estuve a tiempo completo enseñando y part-time sirviendo como voluntario en diferentes capacidades con la Alianza Cristiana y Misionera. Y ya para el segundo año ocurre un cambio. Y el cambio fue que el seminario donde yo estaba no me podían sostener a tiempo completo. Y esto es parte de la crisis de educación que había en Puerto Rico. Ninguno de los seminarios en Puerto Rico, seminario teológico, seminario evangélico, la Universidad Teológica del Caribe, nadie tiene la capacidad financiera para sostener un cuerpo de facultad. Por eso entonces dependían mucho de profesores adjuntos, que tú le das un contrato para que enseñe una clase aquí, que enseñe clase allá, etcétera. Eso es importante porque, ¿verdad? De alguna manera, así como lo vemos para un pueblo, que para Puerto Rico, ¿verdad? Hemos dicho en la política muchas veces que queremos formar a Puerto Rico, pues tenemos que darle prioridad a lo que es la educación en general. Pues igualmente para el cuerpo cristiano, si queremos seguir creciendo espiritualmente, tenemos que educarnos. Y no solamente tomarlo como que, lo decimos por encima, de boca para afuera, ¿no? Tenemos que buscar, auscultar cuáles son esos recursos, cuáles son esas herramientas que necesitamos, establecer, ¿verdad? Un sistema donde se pueda sostener y podamos seguir desarrollando más líderes que dentro de puedan seguir aportando de manera responsable y de excelencia, ¿verdad? El mensaje, que todos lo tenemos accesible, pero qué mejor que tener herramientas, ¿verdad? Sabias y que de alguna manera han podido adquirir más conocimiento para guiar a uno. Sí, y verdad, en cualquier disciplina, esa es nuestra expectativa. Por ejemplo, si tú quieres saber algo de historia, tú vas a un historiador. Si tú quieres bregar con asuntos de la Constitución de Puerto Rico, pues tú no vas a ir a un mecánico o a una maestra de inglés, porque tú necesitas un abogado constitucional. Claro, Si yo tengo un problema con mi carro, un Honda, pues no necesariamente voy a ir al mecánico de la bicicleta del bike shop, porque es especialista en bicicletas, no en Hondas. Entonces, sí, porque aquí a veces yo creo que en el mundo eclesiástico, en la iglesia como tal, pues como está también este proceso de todos tenemos acceso a la palabra del Señor, todos tenemos acceso a nuestro Dios, ¿verdad? De manera directa. A veces como que se vicia un poco el concepto y se piensa que, pues, que buscar quizás esa ayuda o esa dirección es que yo quiero usarlo de muleta
o usarlo solamente como excusa para no profundizar yo de manera individual, cuando realmente lo que queremos decir es que el tú reconocer estas personas preparadas de alguna manera aporta a que tú lo lleves a otra dimensión, no a que tú faltes a tu responsabilidad individual, sino al contrario, que puedas tener otra persona que te dé más luz en el proceso. Sigue siendo un proceso individual, pero igualmente, como estabas diciendo, necesitamos expertos en el área que nos puedan seguir dando herramientas, no para decirnos cómo pensar, sino ayudarnos a crear esos cuestionamientos de análisis que podamos entonces abordarlo desde todos estos ángulos que enriquecen el poder adquirir mayor conocimiento, porque la Biblia tú la lees hoy y hoy sacas un conocimiento y vuelves basado en tus experiencias, la lees después y vuelves el mismo texto y te adquiere otra dimensión que te lleva, ¿verdad?, a un desarrollo personal que hay que vivirlo, ¿verdad? Hay que vivirlo. Pero definitivamente tenemos que hacer una extrapolación, tenemos que romper quizás con ese concepto de que, ¿verdad? Como, la Biblia yo la tengo para mí. Qué bueno, gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque tenemos, ¿verdad? El acceso, gracias por lo que hizo Lutero, tenemos el acceso directo, ¿verdad?, a la palabra de Dios y tenemos por Jesús el acceso directo al Padre, pero sin embargo tenemos que reconocer la importancia de tener estos recursos. Qué bueno que lo digas, qué bueno que lo digas. Y perdona que abunde ahí, pero yo creo que es importante que concienticemos y te lo digo para el que me oye, pero lo digo también para uno también aportar y quizás de alguna manera a mis generaciones, a mis hijos también, enfatizar la importancia de la preparación, la importancia de la academia, la importancia, ¿verdad?, de que creemos un proceso responsable, ¿verdad? Un proceso responsable, estructurado, que también nos ayude a seguir creciendo. Sí, estructurado, sostenible, que sea duplicable y que cumpla con unos criterios básicos de rigurosidad. Muchas veces cargamos con la gran ironía entre cristianos que decimos creer la palabra de Dios, es que no nos gusta estudiar la palabra de Dios rigurosamente. Pensamos que la lectura devocional, es decir, la lectura donde yo me encuentro con un texto e inmediatamente pienso cómo esto resuena con mi vida en este día, pensamos que ese es el único acceso a la palabra y no nos damos cuenta que la palabra está haciendo un montón de cosas y para eso necesitamos gente, como la escritura dice, que tienen un llamado vocacional, que tienen don de maestro, por ejemplo. Es un oficio dentro de la iglesia. Así que yo regresé a Puerto Rico con esa noción. Vamos a preparar la próxima generación de líderes, servidores cristianos y cristianas en todas las esferas, ya sea que estén en trabajo ministerial oficial o que son voluntarios, que son ancianos, que son maestros de escuela bíblica, que son líderes de organizaciones sin fines de lucro, etcétera, etcétera. O que sencillamente están estudiando porque quieren tener una mejor influencia en sus espacios de influencia. Cualquiera que sea la disciplina que ellos tenían. Ya después cuando yo vuelvo a Puerto Rico ya en el 2012, ya en el 2013, pues entonces me di cuenta que va a haber un cambio. Y el cambio era que entendíamos que Dios nos estaba llamando a la pastoral. Y sucedieron varias cosas donde pues recibí una invitación de la Iglesia de la Travesía en Puerto Nuevo, que es donde entonces por los próximos 6 años estaré sirviendo. Para ser pastor de enseñanza. El plantador de una iglesia joven, ahora mismo tiene 10 años, pero en ese momento por una iglesia joven tenía 2 o 3 años. El plantador principal, Ronnie García, un amigo México-tejano, cuyo idioma español es su segundo idioma, pero una persona con unos dones extraordinarios, me invita para que sea su mano derecha, que él sea el pastor visionario de cuidado, etcétera, y que yo sea el pastor de enseñanza formal. Llegamos a unos acuerdos, entendemos que Dios nos estaba llamando en esa dirección, y entre los dos y un equipo hermoso de gente, pues plantamos la Iglesia de la Travesía en Puerto Nuevo, y eventualmente esa iglesia plantó otra iglesia, esa iglesia plantó otra iglesia. Entonces se convirtió en un movimiento. Ha habido un movimiento, ¿verdad? Y eso no se despegaba de mi vocación académica, porque entonces, así como yo crecí en el seminario sirviendo en la iglesia local, me di cuenta que era un periodo
definido donde Dios nos estaba llamando a estar en la pastoral completamente y part-time enseñando en el salón de clase y escribiendo. Así que lo que yo estaba escribiendo procedía de lo que estaba sucediendo en mi iglesia local, de mi experiencia pastoral, y mi experiencia pastoral pues matiza cualquier interés intelectual, académico, teológico que yo podía tener. Y yo pude casar ambas cosas. Y desde ahí pues nos pusimos en una posición de ayudar a otros hermanos y otras hermanas que estaban en el ministerio, otras iglesias, con los pocos dones que nosotros teníamos para seguir equipándolos a ellos en diferentes maneras. Y eventualmente, pues, nos damos cuenta después del huracán, o por lo menos el huracán para nosotros fue, no solamente para Puerto Rico, ¿verdad? Pero para la experiencia mía en mi vocación y la iglesia local, La Travesía, fue un hito sumamente importante porque fue en el momento donde forjamos una colaboración de iglesias interdenominacional y se convirtió en uno de los esfuerzos interdenominacionales más grandes en Puerto Rico. De 7 iglesias que se unieron en un momento de desesperación 10 días después del huracán, de 7 denominaciones diferentes. Entonces fue algo muy lindo donde gente con diferentes dones, diferentes... cuando tú tienes 7 alfas, 7 equipos alfas, tú sabes, de iglesias en diferentes procesos de desarrollo, iglesias que tenían 15 o 20 años, iglesias que tenían 5, 2, 7, 10 años de vida, y ver el tipo de comunión y de colaboración que se desarrolla a partir de un momento de gran sufrimiento en nuestra isla, pues uno dice, wow, Dios está obrando aquí de una manera bien, muy, muy... Dios es Dios. Ahí uno dice, Dios es Dios. Dios es Dios, Dios es Dios. Exacto. Así, hasta el día de hoy, la iniciativa que surge de ahí le llamamos The Christ Collaborative, que incluye la Iglesia de la Travesía, incluía la Iglesia de Discípulos de Cristo, donde está Eliezer Ronda pastoreando, Mar Azul, en San Juan, varias iglesias en Dorado, iglesia Trinity, que es la iglesia hija de la Travesía. Nosotros éramos una iglesia puertorriqueña plantando una iglesia para americanos en Puerto Rico, para estadounidenses en Puerto Rico. Y para asociar también a esa comunidad, a esa población. Exacto. Entonces, al yo estar envuelto en eso, asuntos de activismo social, asuntos de desarrollo comunitario, asuntos de alivio de emergencias, a la práctica pastoral, momentos de crisis nacional, escribiendo como profesor y todas estas cosas, pues se convierte en el tipo de experiencia que te forjan, que te marcan, que le dan vida a tu vocación. Yo eventualmente... Y en ese momento confirmaste entonces que dijiste, voy en buen camino, esto es lo que me gusta, esto es lo que... Dijiste, esto es lo que me vibra al ser. Sí, o sea, es la gran pregunta, ¿qué es lo que te da felicidad, plenitud cuando tú lo estás haciendo? O sea, entonces, para mí era ambas, era el salón de clase y la práctica ministerial. Para algunos de mis amigos es solamente la práctica ministerial, claro, para porque otros cada es cual solamente tiene el salón eso. de clase. Pero ahí te diste cuenta que ambas dimensiones te llenan, son parte de ti. Ahora mismo tú estás full en la academia o estás con las dos. Sí, ahora mismo yo estoy full en la academia. Los últimos 2 años, al movernos de Puerto Rico en el 2018, acepté una posición en mi alma mater en Chicago, el primer teólogo latino que ellos contratan. Entonces, puertorriqueño, qué sé yo qué. Entonces uno aquí con la banderita, con la mancha de plátano. Sí, tienen gran responsabilidad también, ¿verdad? Porque abrirle a ese mundo hispano, ¿verdad? Ante este otro mundo americano. Exacto. Tienes una responsabilidad también, de abrir puertas para otros que vengan detrás de ti. Así mismo, así. Y lo tomo muy en serio, tanto en Puerto Rico con los estudiantes que yo tuve oportunidad de entrenar, que fueron mis estudiantes, y mentorearlos académica y ministerialmente. Son gente que están haciendo cosas extraordinarias. Yo aprendí de mi amigo Pastor Ronnie, que era el pastor titular de la Iglesia de la Travesía. Él tenía un don particular que yo creo que muchos de nosotros necesitamos más, es de identificar a gente que son más talentosas que tú.
Sí, y porque ahí hacer juega todo mucho lo lo que tiene posible. ahí juega mucho lo que es el egoísmo, ¿verdad? A veces, Exacto. y entonces como ese es el reto de todo el tiempo, porque el que más diga que no tiene, algo hay, Ujú, ¿verdad? claro. Porque ese es el padre de todos los pecados, de todo el problema, tiene que El ver con el orgullo, orgullo, el ¿verdad? egoísmo, etcétera. Y Ronnie tiene una capacidad extraordinaria de identificar gente sumamente talentosa en áreas donde él se siente que quizás él no tiene, pero él tenía la capacidad y el don de hacerte florecer y llevarte a tu máximo de acuerdo a tus capacidades en esa área. Un Esa era líder, parte de su eso es lo que alegría. se conoce como un líder, Eso es un verdadero líder, líder. eso es un líder. Eso es un líder. Él, nosotros le decimos siempre a la congregación que nuestro set de skills, de capacidades son bien limitadas como pastores. Nosotros sabemos hablar o decir, es solamente estas cositas que te podemos mencionar. Lo demás necesitamos de ustedes. O sea, Claro. nuestro skill set es pequeño. Eh, pero el yo tener ese tipo de relación también me ayudó a descubrir esta área de la práctica ministerial que a veces en Puerto Rico ignoramos, que es rodearnos de personas que tú puedas contribuir a su florecimiento. Que tú intencionalmente inviertas en verlos crecer a ellos. Y donde no hay necesariamente o sea, no hay una intención ulterior, tú no le vas a sacar nada excepto la satisfacción de ver al otro y la otra florecer. Crecer. Crecer, madurar y ser mejor. Nosotros decíamos que nosotros, después que la transición de yo irme, dejamos un equipo pastoral tremendo y en cierta medida todos ellos estuvieron como nosotros fuimos sus mentores y le decíamos a la iglesia que nos daba orgullo dejar a mejores maestros que nosotros. Yo creo que esa es una satisfacción extraordinaria. Yo creo que el Sí, sí. maestro como tal, el profesor, el poder ver después a un estudiante que logra su máximo potencial es su mayor logro. No tiene palabras, eso hay que vivirlo, hay que sentirlo. Sí, no, y es lindo, realmente es lindo. Y ayuda a uno mantenerse con una justa perspectiva de sí mismo, ¿verdad? De que, ok, esto es parte de lo que yo puedo hacer, pero inclusive las cosas que podemos hacer son habilitadas siempre también por otros. Hay otra gente que ha Claro. invertido sobre nuestra vida para que nosotros podamos llegar. Y eso nos lleva al autoconocimiento, ¿verdad? El autoconocimiento, por eso es tan esencial, el saber quién soy, hacia dónde voy, qué cosas tengo para aportar, qué cosas tengo que desechar y cómo yo puedo seguir ayudando a mi entorno. Yo creo que eso es parte de vivir en plenitud. Hay que tener esos conceptos bien claros. Y es una tarea de vida, o sea, esto no para, esto es una tarea de vida. Yo al hacer hace 2 años la transición a la academia full time, no significa que me despegué de la iglesia, lo único fue que los roles se invirtieron. Ahora a tiempo completo estoy en aspectos académicos, investigación, publicación, etcétera, y de forma part-time coach. Soy coach o mentor de pastores, pastoras, o amigos, amigas que están en el ministerio y lo hago más tras bastidores. Y con otras, ¿verdad? Estamos en el contexto de pandemia, es más difícil tomar invitaciones, pero nuestro rol sigue siendo de educación y entrenamiento, pero es diferente. Sí, que tiene otro enfoque también. Pero Exacto. eso no quita de que quizás en un futuro te veamos también otra vez liderando una iglesia, porque vemos que eso sigue siendo parte de ti, así que no dudo que eso pase. Te pregunto, en tu proceso de la dimensión de pastor, ¿cuál ha sido quizás ese reto más grande para ti? Porque me mencionaste lo de María, ¿verdad? Me mencionaste el reto de las necesidades, de quizás balancear todas las distintas responsabilidades que tenías, ¿verdad? Como esposo, padre, pastor, estudiante, etcétera. Pero quizás más viéndolo desde el punto de vista de pastor, el rol de pastor, ¿qué cosas tuviste que fueron tu reto o la mayor necesidad en esa población? Esa es tremenda pregunta, tremenda pregunta. Y supongo que podría mencionar muchas cosas, pero algunas cosas que de pronto inmediatamente vienen a la mente una es la relación entre lo que decimos creer y cómo eso se vive en la práctica. Las convicciones teológicas y cómo se vive en la práctica. En el caso de la pastoral, particularmente en Puerto Rico o inclusive en América Latina,
nosotros hablamos mucho de confiar en la soberanía de Dios, de cómo Dios organiza la vida, los detalles, cómo hay una voluntad que es clara, hay veces que la voluntad es misteriosa, no sabemos lo que está sucediendo, pero creemos que Dios sostiene a su iglesia, y que la perdurable presencia del Espíritu Santo la hará florecer. Sin embargo, en la práctica pastoral, creo que sobreestimamos nuestra capacidad como pastores de que la iglesia esté bien, de que la iglesia florezca. Pensamos que eso depende bastante de nosotros, de mi agencia, de mi trabajo, de yo estar como el arroz en todos los lugares. Le trae un peso adicional quizás al rol del pastor, porque se carga quizás y se olvida un poco, aunque tenga el concepto teórico, ¿verdad?, de quién es el soberano y a quién le está sirviendo, de traducirlo en lo que él siente que es su responsabilidad. Sí, en la práctica pastoral es fácil uno confundir un liderato efectivo con florecimiento divino. O sea, yo no tengo que ser ni siquiera cristiano para tener un liderato efectivo. Y uno podrá hacer unas aseveraciones donde hay ciertos lugares que se dicen ser cristianos, pero que deberían cerrar. Porque están colapsando que el liderato efectivo es igual a números, es igual a tener mucho, es igual a tener reconocimiento. Y no hay nada más lejano de la verdad. Los lideratos más efectivos muchas veces es invisible. Toma mucho tiempo para tú confirmar y corroborar que hay fruto. Entonces, como pastores, uno de los retos que yo, ¿verdad?, plantando una iglesia nueva que está abierta a ser formada, en nuestro caso, mucha gente que venían de terribles experiencias con la fe cristiana, otros que sencillamente eran completamente seculares. Y en un momento nosotros oramos: Señor, envíanos la gente que la gente no quiere. Lo que las demás iglesias no quieren, envíanos eso. Wow. Y después nos arrepentimos de esa oración porque Pues dice, mira, están llegando mucho. Digo, mira, no era tan en serio. Yo estaba emocionado. Tengo como que una dosis de más. Pero porque eso tiene sus retos, pero esa oración fue sí. ¿cómo decirle? Fue atrevida. Atrevida. No sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero Dios capacita en el proceso. Eso es lo bueno, que Dios acompaña cuando lo hacen de corazón sincero. Así que la justa perspectiva de hasta qué punto mi rol, la iglesia depende de lo que yo puedo hacer para su florecimiento. Obviamente uno tiene que ser responsable con lo que uno tiene en mano, etcétera, pero a veces en la pastoral nos volvemos muy pretenciosos y eso es una constante tentación. Otro aspecto es que los pastores tienden a no tener buenos amigos. Tienden a, dependiendo de la cultura eclesiástica, pero en Puerto Rico particularmente, nosotros empujamos a los pastores, y me di cuenta al principio que yo tenía eso en mi mente y casi yo mismo me estaba empujando yo mismo a una experiencia de servicio solitario, donde sí hay equipos de gente, pero al final se reduce a mí. Entonces, eso lo que crea es un aura de inaccesibilidad. Entonces, tú no puedes tener verdaderos amigos, porque si tú tienes un verdadero amigo, ese amigo debe tener la capacidad de cantártela si es necesario. Claro. Debe tener la capacidad de confrontarte. Debes tener tú la confianza como para decirle: estoy luchando con esto, no sé qué hacer, ayúdame. Exacto. Los pastores no son entrenados para ser buenos amigos. Y eso yo lo encontré. Esa palabra que usaste me llama la atención, y perdona que te interrumpa ahí, pero sí. ¿Tú entonces piensas que el amigo se puede entrenar? Sí, yo creo que la amistad es una virtud que se puede practicar y se puede desarrollar. Hay aspectos muy intencionales que te ayudan a tú ser un buen amigo. Esto no sale de la nada.
claro, hay cuestiones culturales que uno tiene, que uno dice, ay, tú sabes que los puertorriqueños somos bien dados y somos bien confianzones. Y no. Sí, ok, las culturas tienen cosas que por instinto tú creces con ellas. Uh, pero ¿cómo tú le enseñas a una persona que está en un rol donde tiene tanta presión de su imagen, de cuán maduro tiene que aparecer ante la gente? Que cuán perfecto, lo voy a decir así, porque piensan, porque muchas veces se nos olvida que, bueno, yo esa parte te confieso que yo la tengo como que, yo soy al revés, pero tengo que hacer un balance ahí. Pero yo creo que ahí la mayoría piensa que y yo no quiero, ¿verdad?, faltar al respeto para nada, el rol del pastor tiene su dote especial, ¿verdad? Y sí, su carga especial. Pero es que, yo no sé, cuando crecí me lo pintaban tanto como que esto era la gran maravilla y la gran cosa y en mi caso pues me creó un efecto no muy saludable. Yo ahora de adulta pues tengo que reconocerlo y yo te lo confieso a ti, pero sin embargo reconozco que la gente en comunidad piensa que son perfectos o que tienen que ser perfectos. Entonces cuando un pastor lo ven en una falla, son demasiado. Bueno, de por sí el ser humano cuando ve a alguien en una falla lo quiere liquidar y se olvida de todo lo demás, pero a un pastor todavía más, así que tienen quizás una presión adicional. Sí, entonces este aspecto de ser humano vulnerable no se le permite a los pastores ser. En la práctica pastoral, entonces yo aprendí bastante rápido que eso es una carga incargable, que realmente lo que hace es que te enseña a crear paredes, te enseña a crear muros de protección, te enseña a crear falsas identidades en el ministerio. Porque no, eres inaccesible, no puedes ser vulnerable con nadie, etc. Así que aprendí la importancia del trabajo en equipo. Falsas identidades, eso me voy a quedar con eso ahí. Es cierto. Sí, ahí nada más hay un mundo. O sea, esa cada cosa que de ahí hay un mundo que se puede abundar. Sí, pero lo vi, ¿verdad? Como parte de las tentaciones que yo enfrenté también. Claro. Y son cosas que uno dice, ok, teóricamente yo he leído acerca de esto, pero en la práctica se confronta de otra manera. Y el otro aspecto es que estas tres cosas, tanto el aspecto de yo ser más pretencioso de lo que debo de ser y confiar más en la obra de Dios mientras soy responsable con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, el aspecto de trabajar en equipo y tener amigos de verdad y ser un buen amigo, tener espacios de vulnerabilidad, de confrontación, etcétera, a veces se traduce en el agotamiento extremo de pastores y pastoras, de líderes cristianos. Y es el nivel de la cantidad de gente en el ministerio que enfrentan depresión severa, mayor, que enfrentan problemas clínicos de ansiedad, de alta presión, de corazón, es sumamente alto y los pastores no necesariamente hablan de eso. Y de eso no se habla mucho. Eso se mantiene como un tabú. Yo estaba hablando los otros días con una de mis amigas íntimas que ¿ves? Le encanta la psicología y en eso es que está formada, ¿verdad? Y ella me decía, Carolyn, es que da pena de que en muchas cosas, aunque no se abunde y no se diga, las personas más depresivas tienden a veces a ser los cristianos. No me lo estaba diciendo tanto del pastor, pero me decía, tienden a veces a ser los cristianos por los conceptos que se han creado, que les han infundido desde niño y que han sido errados. Se ha utilizado quizás un tipo de manipulación errada y pues hay que, precisamente qué bueno que se hablen de estos temas y que lo mencionen, lo traigas a la mesa hoy, ¿verdad? Porque es importante saber esas realidades, no para uno decir, ay, ahora no voy a ser cristiano, no desvirtúe el mensaje, ese no es el mensaje, sino que seamos más responsables en quizás analizarlo y hacer una introspección y ver en dónde estoy parado, realmente yo me estoy encontrando quizás en una situación igual, estoy luchando con mi vulnerabilidad, quizás por eso mismo de no reconocer que necesito más de Dios o necesito una ayuda externa de un profesional. Eso me encanta que lo traiga. Sí, y era algo que nosotros tratamos de, ¿verdad? Yo tanto a mis estudiantes como en la experiencia de la iglesia de ser, ¿verdad?, parte de un equipo pastoral, es que nosotros les enseñamos a los hermanos que si tú no has sufrido intensamente, no te preocupes que ya mismo vas a sufrir intensamente. O sea,
No te preocupes, que tu sufrimiento no va me a lo digas llegar. mucho, que he tenido una semana. Sí, pero no es vender sueños, no es vender estos No es vender sueños. sueños. Porque la escritura no hace eso, tú sabes. Inclusive las personas que más nosotros pensamos en la escritura, que tenían esta única comunión con Dios, que tenían estos únicos lideratos, pasaron por unas luchas terribles. Y inclusive el apóstol Pablo, por ejemplo, él no solamente se atacó su ministerio, su testimonio, se atacó su credibilidad, su integridad. Su integridad, y además él tenía hasta un potencial deshabilidad física. La famosa thorn in the flesh, ¿verdad? La espina en la carne, tengo este aguijón, como decía la Reina Valera. Sí, que tengo curiosidad, que realmente será. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál era ese aguijón? Y entonces la tradición cristiana está llena de especulaciones. Que se puede resumir que puede ser tanto algún tipo de impedimento físico que era visible, que era muy obvio, y que de alguna manera limitaba lo que entendía que era llevar un ministerio de forma efectivamente, o era algo de carácter emocional. Claro. Entonces, ¿verdad? Ya sea cualquiera que sea ambas cosas, la vulnerabilidad estaba ahí. Es que todos nos podemos identificar también. Y entonces, parte del rol como creyente líder, ya sea con unos maestros, pastor, o anciano, o diácono, diaconisa, lo que sea, es saber cuáles son las limitaciones de uno y hacer mano de las competencias y las habilidades y las vocaciones que están presentes en el pueblo de Dios, de gente preparada en ciertas áreas. Que a eso es que tenemos que entonces nosotros alcanzar. Nosotros teníamos, por ejemplo, la travesía, gente que eran, pues, qué sé yo, abogados, carpinteros, médicos, psicólogos, etcétera. Y cuando nosotros en el equipo pastoral teníamos que lidiar con una situación que excede nuestra capacidad y nuestra preparación formal, que nosotros inmediatamente hacíamos. Fulana, tenemos esta situación, ¿podemos contar contigo para que nos ayudes a bregar con esto? Pues claro que sí. De esa manera el cuerpo de la iglesia, todos los miembros son, ¿verdad? Van en función de una misión. Igualmente les da un sentido de pertenencia, pastor, porque hay tanta gente que tiene tanto potencial, pero se puede sentir que, pues, mira, yo no hago falta, yo estoy y no estoy, y si no me ponen a trabajar, a obrar, me siento que no, y es mucho más fácil desligarse o no sentirse parte. Correcto. Así que esas son, ¿verdad? Unas 3 o 4 cosas importantísimas que toda persona en el ministerio de alguna manera enfrenta, y que, de nuevo, nada de esto se puede hacer de forma individual. Estas son cosas que se tienen que trabajar en comunidad, en equipo. Y parte de nuestra responsabilidad es crear el tipo de cultura en la iglesia donde se facilite este tipo de dinámica. No en todos los lugares se facilita, porque hay unos errores teológicos que se cometen en hacer ciertas inferencias de qué es la vida cristiana, qué es madurez. Sí, hay unos paradigmas, unos preconceptos que luchan y se interponen en eso. Pero exacto, con el nombre de Dios podemos hacer el cambio, poco a poco. No, claro, algunos más rápidos, en otros más lentos, pero es cuestión de enfocarnos intencionalmente y decirle, Señor, dame a mí la sabiduría para también que ese grupo pueda de alguna manera el Espíritu Santo también obrar y nosotros también hacerlo de manera apropiada. Y hay diferencias generacionales, ahí es donde la educación en el seminario, la educación avanzada, el asunto generacional, yo te puedo hablar de las características de pastores de 45 años menos, los que tienen de 45 a 55, los que están de 60 a 65. Sí, porque va a depender de esas influencias y esos líderes que estaban en ese momento, que crearon ese impacto y formaron a ese individuo, ¿verdad? Y a veces está muy arraigado, como nos pasa en la política, como nos puede pasar en distintas cosas, ¿verdad? En la cultura, como se manifiesta. Correcto. Así como se manifiesta la cultura, la iglesia es parte de esa cultura. Así que sí, se ven las diferencias generacionales y, como en todo, cada generación tiene unas fortalezas y tiene unas debilidades. Y en el ámbito de la academia, siendo profesor, ¿cuál ha sido quizás esa área que te ha llamado la atención al ver a tus alumnos, porque me imagino que has tenido de todo un poco, siempre hay de todo. Hay el que está genuinamente comprometido, hay el que está quizá
que no sabe ni por qué está ahí, en transformaciones, hay de todo. ¿Cuál ha sido quizás el más que te ha impactado en ese proceso de ser profesor? Yo creo que siempre trae mucha satisfacción o por lo menos un sentido de afirmación cuando tú estás con alumnos que tienen algún tipo de rol de mucha influencia en ciertos espacios y que ellos han encontrado una manera de tornar, de cambiar, De enfoque, de reenfocar. De reenfocar prioridades teológicas, prioridades ministeriales, prioridades personales, etcétera, y que eso se traduce no solamente en lo que tú ves en la persona individual, sino que se traduce en la manera en que ellos sirven y le dan dirección y visión a la organización, grupo, iglesia, ministerio que ellos tienen. Y verlos 2 años después como las conversaciones, ¿te acuerdas aquel curso que tomé contigo? Eso fue tan importante para mí, mira lo que ha pasado desde entonces. Entonces esas historias... Los testimonios son los que te están... Exacto, son testimonios que los profesores pues nos llenamos de... Esa es parte de nuestro alimento, de ver, porque nosotros enseñamos a tanta gente y uno no necesariamente tiene acceso a la vida de todo el mundo. Particularmente en mi caso, pues... Pero ¿habrá alguno que te haya impactado que te dice, wow, este sí ya en mi vida de maestro hasta ahora, yo puedo decir, este me impactó? ¿Hay alguno que te venga a la mente? Fíjate, no uno, pero varios, ¿verdad? Okay. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Algunos de ellos se convirtieron en parte de mi equipo pastoral y que ahora están plantando iglesias. Otros están siguiendo estudios doctorales en Estados Unidos. Otros son fundadores de organizaciones sin fines de lucro que atienden a asuntos de injusticia social. Otros son líderes de organizaciones como Hunger Corps en Puerto Rico. Así que gente, verlos en diferentes escenarios, iglesia, organizaciones sin fines de lucro, activismo social, entrenamiento, o sea, hay como unos 10 personas que como que boom, salen a la mente. Y que te vienen a la mente, que te dicen, wow, sí, esto, Dios me ha permitido. Que son excelentes y que de vez en cuando pues todavía estamos en contacto, le puedo servir de algún tipo de consultoría, pero que son gente que ya han superado lo que yo podía hacer en ciertas áreas y ellos están súper. Uno como ser humano siempre tiene áreas de mejorar, siempre. Y como profesor también, que puede pasar que a veces él diga, yo ya soy profesor, pues no tengo nada que aprender, pero siempre también el profesor también. Algo que tú puedas compartir que dijiste, mira, en esto me di cuenta en el camino que definitivamente no, tenía que reenfocarme, el método, quizás mi delivery o mi expectativa. ¿Qué pudieras mencionar? Sí, fíjate, yo creo que la práctica pastoral, que es la que se ve con mucha gente, mucho contacto social, yo tuve la gracia de tener el coaching de Ronnie García, que era el pastor titular. Somos de la misma edad. Él dice que él es más guapo que yo, pero que yo soy más inteligente que él. Entonces, nosotros nos tripiábamos al frente de la congregación unos a otros. Gran parte de por qué la gente se acercaba a nosotros y se abrían era porque nos veían como nosotros interactuamos públicamente, sin pretensión sí, lo veían ameno, lo veían sinceros y honestos y dijeron, aquí sí yo puedo. Siempre dispuestos a tripearnos, a relajarnos, pero por ejemplo, yo soy una persona que en el momento de enseñar, dar una conferencia, predicar, etcétera, mis dones se intensifican en ese momento, es donde mejor lo hago. Pero si yo estoy haciendo otros tipos de trabajo, de organización alrededor de una conferencia que tiene que ver con yo contactar a no sé quién, desarrollar una estrategia para esto, para lo otro, esa es una gran debilidad. Pero entonces, cuando yo estaba como pastor de enseñanza, lo que la gente no se daba cuenta es que el pastor Ronnie me mantenía concentrado. El pastor Ronnie enfocado. Enfocado. Vamos para acá. No te ponía la gringola, pero casi.
Gran parte de lo que pasaba tras bastidores era su rol de ser un mentor en unas áreas donde yo tenía gran debilidad. Entonces, eso fue algo que yo he ido trabajando y que en la medida ahora, por ejemplo, que estoy en la academia, que también tengo otro tipo de responsabilidades, que yo sigo retomando para poder ser más efectivo. Y entonces ahora, por ejemplo, que estoy en procesos de escribir 2 libros, etcétera, pues estos dones estratégicos de organización, etcétera, no solamente estoy incorporando lo que yo aprendí, sino que ahora he encontrado que necesito de otra gente que me pueda ayudar a alcanzar mis metas. Colaboración, necesitas el trabajo en Exacto, equipo colaboración. para poder potenciar ¿verdad? Porque realmente el trabajo nunca es solitario. Aunque el trabajo de escribir un libro se siente solitario, tú necesitas como quieras de gente que te ayude en cómo llegar a ciertas metas. Entonces, yo creo que esto es algo por el resto de la vida. Lo aprendí más concretamente, más abiertamente en la experiencia pastoral en Puerto Rico, y es algo que lo llevo conmigo, y que lo cual estoy muy consciente. Así que tú me ves a mí, inclusive con Pastor Ronnie, hey, vamos a hacer una cita vía Zoom para hablar ciertas cosas, etcétera. Pues chévere, vamos a hacer la cita. O llamar a fulano, oye, necesito un coach en cuanto a este asunto. Y que te ¿No mantienes haciendo eso día a día. ¿Con quién yo no sé cómo hacer esto? ¿Con quién yo tengo que hablar para aprender a hacer esto? Claro. Entonces, ese tipo de cosas fueron la conciencia y la intencionalidad de buscar ayuda estratégica en áreas donde yo sé que tengo debilidad. Eso fue algo que sigo trabajando, que he mejorado algunas cosas y otras cosas pues que todavía siguen siendo retos, ¿verdad? Entonces eso es parte de seguir creciendo. Mencionaste que para eso, pues lo has usado y lo mencionaste para tu desarrollo de tus libros, de tus publicaciones. Tú tienes un libro que recién sacaste que es Testimonio Visible, ¿verdad? Sí, lo tengo aquí. Lo tiene por ahí. ¿Por qué ese título, Un Testimonio Visible? Sí, ¿Cómo surge el libro? ¿Por qué el título? Tú sabes. Claro. Pues el libro es básicamente el producto de mi tesis doctoral en Trinity Evangelical Divinity School, y originalmente fue publicado en inglés. Y cuando uno está haciendo un PhD, un doctorado, que tú vas a escribir una tesis, pues la manera en que tú te conviertes en un profesor o una autoridad en el campo es creando un proyecto que no necesariamente otra gente lo ha creado. Así que era parte de mi preocupación como cristiano creciendo en Puerto Rico, que nuestras iglesias se pasan hablando de la salvación. Y Cristo sana, y Cristo salva, y Cristo viene, y nos vamos en misión, y vamos a hacer esto y lo otro. Ese tipo de énfasis constante en Jesucristo como Salvador. Y yo, a través de mis estudios, tenía esa preocupación de que cómo nosotros concebimos la doctrina de salvación en América Latina. Ante tanta diversidad que hay, de culturas, de tradiciones de iglesias, y dentro de eso dije, yo sé cómo la Alianza Cristiana Misionera expresaba su doctrina de salvación, yo sé cómo mis amigos pentecostales en la confra lo hacían, y entonces eso me llevó a un punto de comenzar a estudiar formalmente cuáles son las categorías que distinguen a diferentes tradiciones cristianas y denominaciones. A eso me llevó entonces a yo comenzar a leer parte de la literatura de protestantes y católicos en América Latina, con referencia a la doctrina de Cristo, cómo Jesús salva, cuáles son los efectos de la salvación y cuál es el rol de la iglesia en la sociedad, cuando particularmente la iglesia se dice ser una comunidad de gente redimida. Cuando yo tengo todas esas cosas en mente, en el programa doctoral yo digo, mira, yo pues leí toda la literatura que yo pude, así que leí todo lo que se había escrito de protestantes evangélicos con relación al concepto de salvación en América Latina. Estamos hablando de miles y miles de páginas. Entonces, tú leíste, tú hiciste un research exhaustivo. El research, entonces me di cuenta que, por ejemplo, los protestantes y evangélicos hablaban mucho de la salvación, hablaban mucho de la centralidad de Cristo. Si eres pentecostal, te vas
haciendo un énfasis fuerte en la doctrina del Espíritu, si eres más evangélico, más en la singularidad de Jesucristo como Salvador, pero ninguno de ellos estaba configurando cómo se ve la doctrina de la Trinidad entonces en la experiencia de la salvación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo actuando en la historia y cómo se ve esa experiencia de salvación. Segundo, los protestantes y evangélicos en América Latina se dan cuenta que la iglesia es una entidad social. Entonces, más allá de uno decir soy salvado y tengo una experiencia personal con Dios, ¿cuál es el efecto sociopolítico de esto? ¿Hay algo que yo pueda medir? ¿Qué pasa con una comunidad donde tienes una iglesia? Es más, esto es una pregunta que nosotros nos hacíamos en la travesía. Si la travesía dejara de existir en San Juan, ¿alguien nos extrañaría? Exacto. O sea, entonces, o cómo cambié antes de llegar, antes de que llegara la travesía. Hay un antes, ¿Qué hay un después. ¿Hubo un mejor después? Todo eso. Entonces yo, mirando la literatura teológica en América Latina entre evangélicos, dije, parece que todo el mundo ha hablado de todos estos temas, pero de forma separada. Pues mi proyecto va a ser una propuesta de cómo estos temas se unen todos. Y mi reclamo en el libro fue que una doctrina de Cristo que le presta atención a las acciones de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo en la historia, nos va a dar un concepto de la salvación como una liberación real en procesos históricos, que no solamente estamos mirando hacia la vida del más allá, decimos, la pregunta no es si hay vida después de la muerte, la pregunta es si hay vida antes de la muerte. Y como la iglesia a veces estamos tan enfocados eso. por eso mismo de que por ejemplo, de la salvación, de que Dios va a venir, de que hay un mejor venir, ¿verdad? La esperanza, y se nos olvida que entonces si yo conozco a Dios, yo tengo que empezar a vivir en su reino hoy, no esperar a que el reino, él cuando dijo que llega el reino de Dios se ha acercado, o sea que cuando Él está presente en nuestro diario vivir, ya el reino debe manifestarse en nuestra vida, pero a veces lo vemos como que muy distante, muy mañana, muy después. Sí, la esperanza, sí viene el reino, pero no empezamos hoy a hacerlo realidad. Sí, y yo estoy tomando en el libro todas estas trayectorias y las estoy tejiendo para ofrecer un recuento coherente de que nosotros hablamos de que la salvación es la obra de la Trinidad. Esta obra de la Trinidad se ve en la historia, no es solamente más allá de la historia, y la iglesia participa en la liberación que Dios hace en todos los procesos históricos. Nosotros somos coparticipantes. Yo entonces propongo que la iglesia debe ser considerada como un teatro de liberación. Y utilizo la imagen teatral. Sí, a eso voy. La imagen teatral no tiene que ver con ficción, tiene que ver con drama. Y el drama tiene que ver con luchas reales de vida, donde los seres humanos estamos buscando significado, esperanza, liberación, redención de algo, comunión, significado profundo en todo. Entonces, el drama siempre ha funcionado en la literatura precisamente para comunicar ese tipo de cosas. Se trata de diálogos humanos existenciales de búsqueda. Nosotros nos identificamos con dramas, vemos una película, vemos un libro, escuchamos la música, se nos paran los pelos, lloramos. O sea, el drama en nuestra vida tiene un rol sumamente importante. La iglesia vive el drama de la redención, es decir, de las acciones de Dios, de lo que Dios está haciendo en la historia para reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús. Y nosotros somos llamados a ser actores en ese drama. Participamos en lo que Cristo está haciendo mediante el Espíritu. Entonces yo utilizo parte de la imagen teatral nutriéndome de teoría teatral en América Latina. Hay algo que se llama el teatro del oprimido. Teatro del Oprimido era una escuela dramática teatral donde se ponían en escenas obras que reflejaran las luchas principales del pueblo, donde se estaba tratando de evitar de que el drama o el teatro fuera concebido como algo que la élite, los que tienen dinero, se iban a meter en un teatro bien vestido, etcétera, que eso es solamente para la clase elitista, alta, algo elitista. Que era algo elitista. Y el teatro del oprimido, con Augusto Boal en Brasil, comienza con esta noción de que el teatro es de la gente, porque la vida es un actuar constantemente.
Y parte de lo que ellos hablaban, Augusto Boal hablaba de que la audiencia no es una mera receptora de lo que está pasando. La audiencia también debe ser actores. Entonces, la audiencia, en el caso del Teatro del Oprimido, se hacían puestas en escena, por ejemplo, se aparecían en una plaza, se comenzaba una obra, digamos, una obra que tiene que ver con la desaparición de activistas políticos por un gobierno totalitarista, digamos en Chile o en El Salvador, o etcétera, o la desaparición, el feminicidio en México, o cosas así, ¿verdad?, de crisis social. Y en un momento de la obra, los actores paran y se le pide a la audiencia qué debería suceder. Y la audiencia comienza a interactuar con los actores. Entonces los actores y las actrices comienzan en ese momento a improvisar a la luz de lo que la audiencia le está diciendo. Y la historia comienza a cambiar. Entonces, Augusto Boal hablaba de que los espectadores deben comenzar a convertirse en actores. Entonces él hablaba de ser actores. Se inventó esa palabra. Yo utilizo eso para trabajar la idea de que la iglesia es una compañía de actores que estamos llamados a participar en el drama de la salvación, donde no solamente somos espectadores de lo que Dios está haciendo, sino que somos actores, estamos participando en el drama de la salvación. Y entonces, en la medida que participamos en ese, estamos diciendo que la iglesia se convierte en un teatro, una puesta en escena de lo que Dios está haciendo en el mundo para reconciliar todas las cosas. Por eso la iglesia es un teatro de liberación. Y estamos llamados a hacer eso, el testimonio visible. Ahora el todo, testimonio visible. Exactamente. Bueno, yo creo que este tiempo ha sido enriquecedor, por lo menos para mí se ha ido, que yo ni me había dado cuenta. Yo puedo seguir hablando. No puedo, lo he disfrutado y sé que hay muchas cosas que se quedan para uno seguir reflexionando y uno seguir desarrollándose. Jules, dentro de todo lo que has narrado de ti, dentro del mismo escrito, pudiésemos ver a un hombre en intensidad, ¿verdad? Que ha vivido de alguna manera, está en ese proceso de vivir en su máximo potencial con la ayuda de Dios. ¿Qué para ti es vivir en intensidad? Quizás ponerlo de esta manera. De forma negativa sería vivir con la conciencia de no desperdiciar la vida. Es decir, de evitar desperdiciar oportunidades, desperdiciar relaciones, desperdiciar servicio, desperdiciar relaciones, etc. Vivir intensidad es evitar no desperdiciar, es aprovechar de forma positiva entonces lo que tú tienes en mente, tu capacidad y lo que tienes ahora, y hacer siempre lo mejor que tú puedes hacer en este día. Cuando yo trato de duplicar eso cada día, cada semana, entonces me veo que, como dice el apóstol Pablo, estoy redimiendo mi tiempo. Entonces, no necesariamente tengo este único plan grande de años, etcétera, pero fidelidad momento a momento en una larga obediencia nos ayuda a mantener esa intencionalidad. Así que yo creo que eso es algo que viene a la mente cuando yo pienso en eso. Gracias por compartirla. Yo creo que este espacio precisamente quiere transmitir a la persona que nos está viendo que saque ese tiempo de reflexión, ¿verdad? Pueda a través de tu historia verse motivado también a ver distintos matices de cómo personas también viven en intensidad, y que esa intensidad, precisamente como la mencionas, es no desaprovechar las oportunidades que nos da la vida. Ya la vida es un regalo espectacular, es un milagro espectacular, y es aprovechar cada instante de manera intencional, reconociendo, ¿verdad?, quiénes somos, hacia dónde vamos. Y de la mano de Dios definitivamente eso nos da un espectro y una noción de vida que nos da plenitud. Así que gracias, Jules, por estar con nosotros. Les pedimos a las personas que nos están viendo, busquen
un testimonio visible por Jules Martínez. Yo lo conseguí a través de Kindle, ¿verdad? En Amazon, pero me imagino que no sé si hay alguna otra plataforma que quieras mencionar donde lo puedan conseguir. Sí, lo pueden usualmente está por Amazon, Kindle o físico, o Publicaciones Querigma, que es la casa editorial per se, a través de su propia página de Publicaciones Querigma. Esos dos libros que vienen por ahí, ¿ya tienes fecha de cuándo piensas tirar? Que podamos aquí decir. Sí, pues están bajo contrato y el primero debe salir en 2 años y el segundo en 2 años más. Así que uno va a hacer una introducción a la fe cristiana y el otro es un vistazo panorámico de cómo diferentes tradiciones cristianas entienden el concepto de justicia. Wow, ese me gusta también. Bueno, los dos me gustan. Bueno, Jules, y será yo en aquí inglés me voy a aprovechar. Yo no sé si estoy siendo muy atrevida, pero yo quisiera aprovechar el espacio para decirte que nos encantaría en un futuro no muy lejano poder volver a tener una plática contigo, claro. Quizás abordar otros temas que yo sé que de alguna manera también nos pueden ayudar a seguir en este descubrir, en este disfrutar de la vida y en este vivir en intencionalidad. Y crecer claro. Sobre todo en este conocimiento que es el conocimiento de Dios. Así que gracias por este tiempo. Ya contamos contigo para una próxima y aquí también claro. Con intensidad estamos a tu disposición para ayudarte y para seguir orando para que Dios siga cubriendo tu vida, tu familia, tu ministerio y que sigas viviendo en intensidad. Y ustedes que nos escuchan, gracias. Gracias por haber tomado de su tiempo para compartir con nosotros. Que esto sea de bendición para ti. Recuerda vivir en intensidad. Te bendiga.